Dios lo bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que hoy nos esté viendo nuevamente y queremos agradecérselo. Hoy le enviamos un cordial saludo de bendición para usted. Donde quiera que se encuentre en este momento, lo bendecimos en el nombre de Jesús, lo animamos para que siga adelante aferrado de la palabra de Dios y hoy queremos que usted comparta con nosotros este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 5 al 8. Dice la palabra: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y después de nacer, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Recuerde que la palabra de Dios es esa semilla de la cual acabamos de leer, y usted, su corazón, es ese tipo de tierra que Dios quiere que esté bien preparado para recibir de la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento y a darle gracias para que Dios permita que su palabra pueda correr como ríos de agua viva y pueda ser sembrada en nuestro corazón. Cierre sus ojos donde está en este momento y vamos a orar a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti. Te damos gracias en este día, Señor, porque tú estás complacido, Señor, de que tus hijos hoy estén escuchando tu palabra. Hoy disponemos en el nombre de Jesús nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos. Aún nuestro cuerpo lo disponemos para poder escuchar tu palabra. También venimos a adorar y bendecir tu nombre, a darte gracias, Señor, y a decirte, Padre, tú, solamente tú eres digno de recibir toda la gloria. En estos tiempos podemos ver cómo el Señor manifiesta su grandeza, su poder, su señorío sobre toda la tierra. Y usted y yo, como hijos de Dios, estamos encomendados para proclamar la palabra de Dios. Démosle gracias a Él y bendigámosle. Hoy, en el nombre de Jesús, hemos orado. Ahora acompáñenos escuchando y alabando a Dios a través de estas canciones. Que Dios lo bendiga. De tu corazón, un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación.
levanta tu voz, Osana. Osana, Osana, Osana al Rey. Sí, una vez más, Osana. Osana, Osana, Osana al Rey. Osana al Rey de salvación, Osana al Dios Altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Osana al Rey de salvación, Osana al Dios Altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Osana. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó, cuando pensé desmayar. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor. Gracias, Dios. Afirmas mi caminar. Tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Yeah, 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 yeah. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Vamos cantando en tu presencia. En tu presencia me llenas de gozo. Me has mostrado el camino. En tu presencia me llenas de gozo. Me has mostrado el camino. Me has mostrado el camino, llenas
me das vida. Hey. Oh, yeah. Sí, Dios. Oh, vida. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, tú eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, tú eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, tú eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, tú eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios.
Para compartir de la palabra del Señor. Qué bueno es estar siempre dispuesto para recibir un alimento tan importante como es el de las Sagradas Escrituras para nuestras vidas. Y en esta ocasión los voy a invitar para que vayamos allí al libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. En esa historia nos comentan a un personaje que se acerca a Jesús para preguntarle qué debe de hacer para obtener vida eterna. Y miremos lo que el Señor, ¿verdad?, va ministrando a través de este hermoso texto. Dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y entonces el maestro le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le responde: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo la siguiente parábola: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y fueron y lo dejaron medio muerto en el camino. Aconteció que descendió un sacerdote que iba por el camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose a él, le vendó sus heridas y echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero: cuídamelo, y todo lo que él gaste, de más yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues, dice el maestro, crees de estos 3 que te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces el hombre responde: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Qué importante es cuando podemos observar lo que en estas líneas de este hermoso texto nos indaga, nos inquieta para poder responder a una pregunta de un sujeto que quiere acercarse a Jesús no para conocer la verdad, sino para probarle. No olvidemos lo que dice Juan capítulo 17. Dice la palabra del Señor que la vida eterna es conocer a Jesús de Nazaret. Así es que este hombre tenía al frente la vida eterna. Por eso sus palabras eran necias. Sin embargo, cuando se acerca a Jesús, está indagando de qué debe de hacer para obtener vida eterna.
El Señor aprovecha esta ocasión para darles una máxima, una enseñanza a él y a los que estaban a su alrededor. Entonces surgen de aquí, de este texto, varias preguntas que el que está escuchando puede hacérselas con mucha claridad, estas y muchas otras, pero enfatizamos esta. ¿Quién es el intérprete? ¿Qué es vida eterna? ¿En qué consiste la ley? ¿Cómo significa, qué es esto de amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo amar al prójimo? ¿Cómo amarse a sí mismo? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el levita? ¿Quién es el samaritano? ¿Qué es misericordia? ¿Quién es el prójimo? Por eso entonces respondamos brevemente cada una de estas preguntas. ¿Quién es el intérprete? Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, nos habla de que eran expertos en la ley de Moisés. Los escribas del Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor, que eran hombres sabios, que estudiaban la ley, que transcribían los comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de escribir un documento, de interpretar un documento. Nos habla del caso de Esdras, que era un gran escriba y dirigente de la ley de Moisés, en Esdras capítulo 7, versículo 6. Ahora, vamos entonces al concepto de qué es vida eterna. Y recordamos nuevamente el texto en Juan 17, 3, cuando la palabra del Señor dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es la vida eterna. El tercer concepto, otro concepto que nos menciona y que lo hemos transcribido, dice: ¿en qué consiste la ley de Moisés? Dice la palabra del Señor. La ley es, con mucha frecuencia se le llama al conjunto de mandatos, normas que están dentro de las tablas, de las piedras que Dios le entregó a Moisés. Leyes escritas, como nos menciona en el libro de Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros. Con relación a los demás libros del Viejo Testamento, en forma resumida, la ley, ya que los profetas le hablaban al pueblo lo mismo que decía la ley, según Jeremías 17:20, hasta el Salmo 82, versículo 6, nos dice, refiriéndose, ¿verdad?, a la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento se resume la ley, cuando el Señor habla sobre la ley y los profetas, y lo resume entonces al gran mandamiento, y el segundo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero estamos hablando en lo que consiste en la ley de Moisés, que solamente lo dejamos en la comprensión del Antiguo Testamento. Avanzando nos encontramos con que cómo amar a Dios, y la importancia aquí de entender eso de amar a Dios sobre todas las cosas, es aceptarlo como el Señor de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 3, 16 también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante obedecerle a él, es importante anunciar ese mensaje del cual tenemos convicción, que es solamente Jesús de Nazaret el único camino para la salvación. Es ser discípulos de él para hacer su voluntad, como él lo menciona: quien quiera ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo. Lo que dice la palabra del Señor: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Así es como el Señor demanda de nuestras vidas, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Esto es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es amar al prójimo? Cuando nos acercamos a Cristo Jesús, empezamos a entender lo que significa amar al prójimo. El patrón no puede ver a su trabajador de una manera como prójimo si no ha tenido un encuentro especial con Dios. El esposo no puede ver a su esposa como legítima esposa, como la persona que va a amar, si no entiende quién es Dios para su vida. La esposa, el esposo, los hijos, a los padres. Este concepto es importante. Es a medida que conocemos y entendemos quién es Dios para nuestras vidas, aprendemos a amar mucho más a los que están cerca de nosotros. No lo ignore cuando está siguiendo a Cristo Jesús. Si estamos siguiendo a Cristo Jesús, no lo ignoremos, lo que Él es en su esencia. En cierta ocasión, los discípulos estaban en un barco y entonces vino una marea, una tormenta fuerte, y ellos estaban demasiado preocupados y tenían cerca a Jesús de Nazaret. Era suficiente con saber de qué Él estaba,
Pero sin embargo los discípulos empiezan a despertarlo y a decirle, maestro, maestro, levántate que perecemos. Y él les dice, hombres de poca fe, porque nos olvidamos a veces de quién es Cristo Jesús. Y por eso, si usted está siguiendo a Cristo Jesús, no se olvide de Él. Cuando hacemos esto, cuando practicamos lo que es la obediencia al Dios Todopoderoso, podemos amar al prójimo de una manera especial. Si tienes una necesidad física, cuando apoyamos, cuando ministramos a las personas que tienen problemas, es amar al prójimo, porque Dios lo demanda de nuestras vidas. Sea activo dentro de lo que es la construcción del propósito de Dios para la humanidad. No está llamado a ser un ser, un sujeto aparte del reino. Usted debe ser una persona activa dentro del reino de Dios. Es importante. Entonces, hacemos la obra conforme el Señor va ministrando en nuestras vidas los tiempos y las necesidades. Contribuya económicamente para la construcción del reino de Dios. Sabemos de que muchas personas entienden que hay asuntos importantes en las cuales podemos invertir en la vida. Por eso usted sea consciente de en qué invierte su economía. Y si hay algo importante en qué invertirla, es en que la palabra de Dios corra como ríos de agua viva en todo el planeta. Haga discípulos y establezca grupos para que puedan fortalecer el reino de Dios. La mejor manera también de amar al prójimo es poder ayudarle y ministrarle en las Sagradas Escrituras. Pero vámonos a otra de las preguntas que nos hacíamos. Es el gran mandamiento que nos menciona las Sagradas Escrituras. Amarás al Señor tu Dios. Y es lo principal, amarle con todo nuestro ser, amarle con toda nuestra mente, con nuestra alma, con nuestra vida, con nuestro corazón. Es importante amar a Dios. Y esto no es cuestión solamente de palabras, sino en las prácticas, poder demostrar, en nuestros discursos, demostrar, en la apreciación de nuestros valores, demostrar que amamos a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, y al prójimo como a sí mismo. Ya hemos mencionado sobre lo que es amar al prójimo, pero sigue aquí la pregunta que se hacía dentro del texto del buen samaritano. ¿Y quién es mi prójimo? Pero avanzamos con las preguntas, las cuales estamos respondiendo brevemente. ¿Cómo amarse a sí mismo? Porque el gran mandamiento también dice, y amarse a sí mismo. Hay muchas personas que no se aman a sí mismo. No olvide, el mejor reflejo de usted es las personas que están a su alrededor. A medida que usted ama a Dios con todo su corazón y aprende a amarse a sí mismo, entonces usted empieza a conocer sus aciertos y desaciertos. Y mientras conoce más sus aciertos y desaciertos, entonces usted puede mejorar en su calidad de vida, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel corporal, a nivel del alma, de todo su ser. Entonces conoce sus falencias y sus fortalezas. Y entonces lucha, empieza a trabajar en cada una de ellas. Y por eso el Señor demanda como a sí mismo. O sea, la importancia de cuidarse uno a sí mismo. Su hija, su hijo, su esposa, su cónyuge, es la persona que le puede decir a usted cuánto se está amando a sí mismo. Y no es con argumentos, sino que es con las acciones. Cada acción que ellas realizan, cada acción que su cónyuge realiza, cada acción que su hija, su hijo realice, le está diciendo a usted cuánto usted se conoce a sí mismo. Porque el mejor espejo de uno son los que están alrededor de nosotros. Por eso, amémonos a nosotros mismos. Sea consciente de una manera especial de quién es usted dentro del reino. Permita que el Señor Jesucristo guíe su vida. Use las competencias para el crecimiento del reino de Dios. Cuide su alma, su mente, su cuerpo. Sea un buen administrador de todas las bendiciones que Dios les ha entregado. Cuide y ame a los que están a su alrededor. Pero aquí fundamentalmente estamos diciendo, cuídese usted. Si usted no se cuida, déjeme decirle, no va a poder cuidar a los que están a su alrededor. Y vamos con el siguiente aspecto, la siguiente pregunta. ¿Quién es el maestro? El retrato de Jesús, el maestro. Miremos tres aspectos de este retrato de Jesús. En primera instancia, Jesús es llamado rabí. Rabí es aquella persona que está hablando en público, es llamado el maestro dentro del pueblo de Israel, que va a las sinagogas, en las plazas, a los templos y comparte del mensaje del Señor. Pero Jesús es un maestro especial, un maestro que está formando discípulos para que puedan continuar la labor, la obra. Y es importante cuando Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, dice Juan capítulo 15, 16.
El segundo aspecto es que Jesús es el maestro acreditado. En Marcos capítulo 1, versículo 22 lo dice en la siguiente frase. Dice, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas o como los letrados. Es un maestro que se yergue no a fuerza de autoritarismo, sino con autoridad acreditada. Otro paso que nos menciona Marcos capítulo 12, verso 14, es muy significativo cuando nos dicen, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque tú no miras lo que la gente dice, lo que la gente está pensando. O sea, tú enseñas la verdad, el camino de Dios. Así que tiene valor y significado esto, porque hoy necesitamos muchos predicadores, ministros que prediquen la palabra de Dios sin estar tan preocupado porque quién entra más dinero, porque cuántas personas hay, porque cuánto es la multitud que pueda estar en un lugar específico, sino porque anuncias la palabra de verdad, una palabra que transforma y cambia, una palabra que nos acredita para acercarnos al Maestro especial. Y el tercer aspecto, la raíz de su enseñanza, es trascendente. Dos pasos esenciales que nos muestran las Sagradas Escrituras en este aspecto, porque es importante, es relevante hablar sobre este asunto del tercer elemento que nos habla allí las Sagradas Escrituras. Dice que emblemáticamente nos habla al respecto de esto, no hagáis nada por mí, sino que propongo exactamente lo que me ha enseñado mi Padre. Eso es relevante. Dice, el gran maestro, ese es Cristo Jesús. Él dice, no estoy esperando que ustedes me aludan, no estoy esperando que ustedes me traigan riquezas o posesiones, no estoy esperando que ustedes me aplaudan. Lo que yo vengo a dar y a enseñar, vengo a ministrar lo que mi Padre, quien quiera recibirlo de mi Padre, voy a entregarle. Él dice, el Padre lo conoce solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se le quiere revelar. Mateo 11, 27. O sea, la enseñanza de Jesús es una enseñanza del misterio del Padre. Una enseñanza trascendental, una enseñanza que fortalece nuestras vidas en el amor de Cristo Jesús. Así es, avanzando nos encontramos con otra de las preguntas. ¿Quién es el sacerdote? Es un Cohen en hebreo. Así se le decían en hebreo, los Cohen. Dice que tiene un estatus especial dentro del pueblo judío, tienen un estatus dentro de la ciudad. Son descendientes de Aarón y son llamados ellos para que puedan ministrar y compartir también la palabra del Señor, como mencionábamos también al inicio. Otro término que es necesario mencionar es el de los levitas, ¿recuerdan? Es de la tribu de Leví, cuyo integrantes son los llamados levitas, uno de las 12 tribus de Leví. Se trata de los descendientes de Leví, es el tercer hijo de Jacob. La Biblia nos cuenta que los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo del templo. Y es así que nos muestra la palabra del Señor, porque vamos entonces al de los samaritanos. ¿Quién era el samaritano? Nos dice que los samaritanos venían de la descendencia de Manasés y Efraín, hijos de José. En el año 926 antes de Cristo, las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboán, hijo de Salomón. De esa rebelión surgieron dos reinos, el de Israel del norte, con su capital en Siquem, hoy llamado Nablus, y el de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén, en el año 875 a.C. El rey de Israel, Omri, trasladó la capital a Samaria, y tenemos entonces separados dos naciones, la de los samaritanos y los de los judíos, que dentro de este espacio, en los tiempos de Jesús de Nazaret, nos menciona la Sagrada Escritura que estaban allí como enemigos, había una tensión. Ahora, ¿qué entendemos por misericordia? La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos, de las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia a los necesitados, especialmente en el perdón, la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía. En los cristianos es uno de los principales atributos divinos que el Señor le ha entregado. Así es, cuando vamos nosotros al diccionario normal, a Wikipedia, nos encontramos con ese término de qué es el prójimo. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Según el diccionario normal, dice que el prójimo es un concepto etimológicamente cognado con próximo, que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano o vecino,
pero que la mayor parte de las veces se usa en el contexto religioso o morales. Y aquí es donde nos detenemos por lo que nos va a decir la palabra del Señor. Después de haber hecho esta explicación breve de las definiciones de los conceptos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El hombre se acercó a Jesús de Nazaret. Era un intérprete. Ya sabíamos que era un intérprete. Un hombre que debería ser serio en la palabra de Dios, pero ve la vida eterna ahí al frente en Jesús de Nazaret y lo desconoce. Y le pregunta qué debe de hacer para alcanzar vida eterna. Y entonces Jesús le responde, usted sabe el mandamiento. El hombre le dice que sí lo sabe y lo recita. Lo recita, como muchas personas recitan versos bíblicos, oraciones, discursos. Y aquí hay una diferencia entre recitarlos e interiorizarlos, asimilar, hacer parte de lo que nuestras vidas es en relación con Dios. Después de que el hombre recita el versículo, Jesús le dice, bueno, eso es lo que debes de hacer, ve y haz lo mismo. Y entonces el hombre se queda con una pregunta y dice, bueno, debo de amar a mi prójimo. La pregunta que hizo no fue, ¿cómo debo de amar a Dios? Sino que dijo, ¿cómo debo de amar a mi prójimo? Aquí entendemos la desubicación del intérprete. Pero Jesús continúa dándole una enseñanza máxima en estos versos. Un sacerdote. Se acerca el sacerdote, un hombre inspirado por la ley de Dios, ve al hombre herido y pasa de largo. Esto debió de haber producido algún tipo de tensión en el intérprete y en los sacerdotes que estaban alrededor. Porque aquí no está hablando bien de los sacerdotes. Y se supone que el gremio allí en el pueblo de Israel, los judíos deberían hablar bien de los sacerdotes. Pero el Señor les dice, el sacerdote pasó de largo y no hizo absolutamente nada por lo que estaba pasando en ese hombre que estaba herido y necesitado. Y luego dice la palabra del Señor, que luego entonces pasa también un levita. Y ya mencionamos quién es el levita, ese hombre llamado, ¿verdad? También al cuidado del templo, a la protección del templo. Pero dice la palabra del Señor que pasó de largo y no hizo nada absolutamente. Y así continúa el Señor hablándonos de una manera especial, que pasó un samaritano. Y cuando pasó un samaritano, vio al hombre que estaba extendido, allí herido. Y entonces se acercó y empezó a ayudarle, a protegerle. Y es interesante observar que por la tensión que había entre los judíos y los samaritanos, allí ellos percibieron al pasar, primero ni siquiera observaron si era un samaritano o un judío, sino que percibieron de que simplemente era un hombre y la apariencia que tenía, seguramente muchos de ellos pensaban hasta es un samaritano, no vale ni la pena ayudarles, y pasaron de lado. Vieron que posiblemente era un judío y pasaron y no atendieron a este hombre. Y cuando termina Jesús la parábola, aquí hay algo muy importante, porque cuando termina la parábola, entonces el Señor le pregunta al intérprete, bueno, y entonces usted piensa que ¿quién es la persona que es el prójimo del que estaba herido? Y aquí es donde está el centro del texto. O sea, ¿quién es esa persona? ¿Quién es el prójimo de aquel hombre que estaba herido? O sea, en el texto el Señor no está describiendo el hombre herido como un prójimo, como el necesitado. O sea, está allí, sí, el hombre herido, está buscando, ¿verdad?, el apoyo, a lo mejor ni buscándolo porque está demasiado herido y a lo mejor ni hablar puede, pero entonces el Señor en su palabra nos muestra de que no es el hombre que está allí tendido el prójimo. La pregunta que le dice Jesús al intérprete es, ¿y quién es el prójimo de esos tres que pasaron, del hombre que estaba ahí, tirado, herido? Y entonces este hombre, el intérprete, le responde, pues, el que usó de misericordia. Y el maestro le dice, bien has respondido, ve tú y haz lo mismo. Aquí hay algo muy importante para poder entender. Yo sé que hay muchas observaciones e interpretaciones que se dan a la luz de este texto. Y sobre todo muchas iglesias que no son cristianas los van a tomar para referirse a que el prójimo es cualquier sujeto que está cerca. El mismo diccionario que leímos en el internet nos menciona de que es una persona que necesita algo. Pero aquí el Señor nos habla de algo más profundo.
y es el aprecio, el amor, el respeto por aquellas personas que han estado cerca de nosotros, apoyándonos, ayudándonos, que nos han extendido su mano, y que no es digno de un sujeto, de un ser humano, ver que alguien extendió su mano hacia él e ignorarlo. Y es así como Jesús le está diciendo al intérprete. En lo espiritual le está mencionando que Él es la vida eterna y Él extendió su mano hacia Él. ¿Y por qué no le reconoce mínimo como su prójimo para respetarle como debe de ser? Así es que Jesús está diciéndole a este hombre, el prójimo es la persona que usó de misericordia. Así es, si usted es prójimo, usted va a usar de misericordia. Y cuando el mandamiento nos dice amar al prójimo como a nosotros mismos, nos dice que usted tiene una responsabilidad en una primera cobertura, en una primera línea con aquellas personas que de una u otra manera le han dado la bendición a usted. Y aplicando esto, entonces nos encontramos en el campo, en el espacio del hogar. Usted tiene allí una familia. Esa familia extiende bendición para su vida. Es prójimo suyo, no porque están cercanos, sino que es prójimo porque de una u otra manera extienden bendición a su vida. Su cónyuge extiende bendición a su vida. Es un mandato de Dios que usted le cuide, le ame, le respete y haga todo lo posible para que esa vida sea bendecida. Ese papá, esa mamá están sirviéndote, están ayudándote, están cerca de ti, están extendiendo sus manos para ayudarte cuando estás en necesidad. Entonces el mandato de Dios es que debes de cuidarlos, debes de protegerlos, debes de bendecirles, porque ellos han sido prójimos contigo. A lo mejor tengas a alguien más cercano como prójimo y se van extendiendo las líneas. Pero la primera línea que nos muestra el Señor amado, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esa primera instancia, según este texto de la parábola que nos habla allí del buen samaritano, es ama, y es un deber, es una responsabilidad, es un mandato. Cuida, protege, haz todo lo que está a tu alcance para que aquellos que están a tu alrededor no tengan necesidades, no pasen necesidades, sino que mientras estén tus capacidades, la bendición tuya esté para su vida. Así el maestro le dice a estas personas que están a su alrededor, amen a su prójimo. Ellos no entendían esto, no percibían esto, porque a la persona que estaban despreciando y que iban a llevar a la cruz dentro de unos días, era la persona que usó de misericordia con sus propias vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, oh Santo de Israel, en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Señor, conforme tu palabra, te ruego que seas ministrando, oh Santo de Israel. Derrama bendición, Señor. Derrama unción en el nombre de Jesús de Nazaret. Que cada hogar, Señor amado, pueda vivir en esta armonía que nos habla tu palabra. Que en todo hogar, Señor amado, que escucha tu palabra, Señor amado, que entiende este mandato, esta ordenanza, te ruego, Padre Celestial, que traigas bendición a sus vidas. Derrama unción, Señor amado. Que cada vida, Señor, pueda amar, pueda cuidar, pueda fortalecer, pueda llenar de bendición a los que están a su alrededor. Señor, trae bendición. La economía necesaria, los conocimientos necesarios, la paz necesaria, la prudencia necesaria, el cuidado necesario, Señor, para que los hogares puedan disfrutar de esta bendición, de este mandato que hablas tú en tu palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Recuerde que usted tiene el privilegio y la responsabilidad de mantener su corazón en esa buena tierra para que la semilla de la palabra de Dios crezca al 30, al 60 y al 100 por 1. Esperamos que así sea con la palabra que Dios ha ministrado hoy a su vida. Queremos recordarle que tiene la oportunidad de poder compartir este mensaje con las personas que usted quiera. No importa dónde se encuentren, usted puede compartirlo por redes sociales. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, le dé clic a la campana para que cada que haya un nuevo mensaje le llegue a usted la notificación. Hoy queremos darle gracias por acompañarnos. Queremos también recordarle nuestra cuenta bancaria para las donaciones u ofrendas que usted quiera entregarnos. También hoy queremos extender una invitación muy especial por si usted tiene motivos de oración,
usted tiene alguna petición especial, también pueda enviárnosla. Escríbanos, por favor. Puede escribir al WhatsApp, al número de WhatsApp que está apareciendo en este momento en pantalla, o también puede escribirnos al correo electrónico que está apareciendo en este momento. Le damos muchas gracias por sintonizarnos en este canal de YouTube de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Pero un momento, no se vaya. Si usted tiene hijos entre 3 y 12 años, queremos invitarlo para que continúe en este mismo momento con nosotros, porque a continuación van ellos a tener la oportunidad de escuchar también de la palabra de Dios. Así que llame a sus hijos en este momento, congréguelos aquí junto a su televisor, junto a su dispositivo móvil, y estén muy atentos con Biblia y cuaderno en mano, porque vamos a escuchar a continuación la palabra de Dios para los niños y los padres. Que Dios lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hola, hola a todos mis niños, mis niñas, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Y nuestro tema del día de hoy lleva por nombre Crece en todas las áreas. Para eso los invito a que vayamos al libro de Lucas o San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y hagamos juntos la lectura. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿cuál es el personaje del día de hoy? Jesucristo. Él es el personaje del cual hoy vamos a estar hablando y sobre todo aprendiendo una gran enseñanza y una gran lección para aplicar en nuestras vidas. Este versículo del día de hoy nos relata una parte de la niñez de Jesús. Podemos ver que nos cuenta que Jesús, ¿qué hacía? Vuelvan otra vez a su Biblia y repasemos la lectura. Y Jesús crecía. Vamos a ver en qué cosas nos cuenta la palabra que crecía Jesús. Crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Así que, ¿tú sabías que no solo debes crecer en estatura? ¿Sabías eso? Jesús crecía, como nos dice la misma palabra, en sabiduría. ¿Y qué es crecer en sabiduría? Que Jesús estaba aprendiendo a escoger y a separar lo bueno de lo malo. Asimismo, a tomar decisiones sabias, correctas y buenas en su vida. ¿Qué nos quiere decir que crecía en estatura? Pues Jesús, los estudiosos cuentan que cuando se relata esta parte de la historia, Jesús tenía aproximadamente unos 12 años. Entonces, ¿Jesús fue un bebé como ustedes? Sí, Jesús fue un bebé. Jesús fue un niño como ustedes. Jesús tuvo 12 años como muchos de ustedes tienen en este momento 12 años. Entonces vemos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, pero también en algo muy importante, crecía en gracia. ¿Y qué es crecer en gracia? Hacer lo correcto. Crecer en gracia es agradar el corazón de Dios. Jesús, siempre que hacía lo correcto, agradaba el corazón de Dios y le daba un buen ejemplo y un gran testimonio a los hombres, como nos dice la misma palabra, o sea, a las personas que estaban alrededor de él. Entonces, yo te invito para que pienses cómo fue Jesús de niño, porque Jesús fue un niño como tú, como te lo acabo de decir. ¿Jesús habrá jugado con un balón? Seguramente que sí. ¿Jesús habrá jugado con sus padres? Seguramente que sí. ¿Jesús habrá hecho alguna carrera con sus demás amigos? Seguramente que sí. Pero algo que te aseguro que Jesús no hizo cuando estaba niño fue hacer lo malo, fue hacer lo incorrecto, porque la Biblia nos dice que Él crecía siempre, estaba en un continuo crecimiento. Y ese continuo crecimiento lo llevaba todos los días a ser más sabio, a tener más gracia delante de Dios y a ser más obediente.
En el video anterior estuvimos hablando sobre la obediencia. Este versículo que nos trae Dios hoy nos enseña que Jesús fue obediente al Padre. Por eso Él crecía en sabiduría y crecía en gracia. Jesús alegraba el corazón de sus padres, José y María, pero también alegraba el corazón de Papá Dios, que lo miraba y lo observaba desde el cielo. Jesús tuvo una familia como tú tienes una familia hoy. Jesús estudiaba la palabra, Jesús estudiaba las escrituras, y debido a eso Jesús podía crecer en sabiduría y crecer en gracia, porque es la palabra de Dios la que nos enseña, es la palabra de Dios la que nos instruye, es la palabra de Dios la que nos corrige y la que nos enseña y nos prepara para toda buena obra, como dice que nosotros como hijos de Dios debemos de estar preparados. Entonces, qué hermoso es ver que aparte de que podemos crecer físicamente, Dios nos llama a que tengamos un crecimiento espiritual. Yo te pregunto a ti hoy que me estás viendo, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Estás creciendo en la oración? ¿Estás creciendo en la lectura de la palabra? Si no lo estás haciendo, este es el tiempo y el momento de que lo hagas. Te invito a que repases cuántas veces al día estás leyendo la Biblia, cuántas veces estás orando. Orando es hablar con Dios. Te invito a que lo hagas. Tú normalmente comes 3 comidas al día, desayunas, almuerzas y comes, y por la tarde a veces te comes un algo o una lonchera. Estás haciendo lo mismo con tu espíritu, lo estás alimentando, y te hablo a ti que me estás viendo y me estás escuchando en esta hora. Estás alimentando tu espíritu con oración y con lectura de la palabra, estás conociendo las historias bíblicas. Esta es la invitación que Dios te hace en este momento. Es la invitación que te hace el Espíritu Santo a que instruyas tu espíritu a través de la lectura de la palabra de Dios. Así que mis niños y mis niñas, recuerda que debemos de crecer en todas las áreas. Y te dejo como reflexión o como actividad o como tarea para que hagas en tu casa. Durante esta semana vas a repasar el texto que acabamos de leer, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lo vas a leer y te lo vas a aprender. Y vas a pensar o le vas a preguntar a Jesús qué cosas hacía él cuando era niño. Vas a pensar en qué cosas quieres parecerte más a Jesús, en las que aún no te estás pareciendo, pero que deseas hacerlo. O pregúntale a Jesús, Jesús, ¿en qué cosas quieres que yo me parezca a ti? Las que hoy nos enseña es que debemos de crecer en sabiduría y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres, para darles un buen testimonio. Mis hermosos niños, así que no siendo más por hoy, los bendigo, bendecimos el nombre de Dios y le damos gracias. Le damos gracias por la oportunidad de aprender nuevamente de su palabra. Le damos gracias porque nos permite conocer esta palabra, nos permite aprenderla y sobre todo vivirla para poder que ella haga una transformación en cada uno de nosotros y obviamente de ustedes. Vamos entonces a orar. Ustedes van a orar allí en sus casas. Por favor, los invito a que cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Gracias porque nos muestras, Padre, a través de esta palabra cómo crecía Jesús, tu Hijo. Y es lo que quieres hacer con la vida de cada uno de los niños y niñas que nos están escuchando hoy. Señor, tú sabes en qué área necesitan cada uno de ellos crecer. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús oro y te pido a ti, Señor, que obres en sus vidas, que obres en sus mentes, que obres en sus corazones. Aquellos que necesitan crecer en sabiduría, Padre, permíteles que crezcan en sabiduría. Aquellos que necesiten crecer en gracia, que crezcan en gracia. Aquellos que necesiten crecer en obediencia, que crezcan en obediencia.
pero sobre todo, Padre, que crezcan en la lectura y en el estudio de tu palabra, que crezcan en oración y en comunión contigo, Padre. Y aquellos, papá, que también necesitan crecer en estatura física, Señor, hoy oramos para que se dé ese crecimiento sobrenatural en todas las áreas de nuestros niños, como nos los dice el tema del día de hoy. Padre, te bendecimos y te alabamos y te doy gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los niños que nos sintonizan en este nuevo video. En el nombre de Jesucristo oramos a ti dándote gracias. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Nos despedimos, pero nos veremos en un próximo video. ¡Chao! Mi Jesús vivió y creció, entregado al Creador. De temprano él oraba y estudiaba con fervor. Él crecía en sabiduría, en gracia y amor. Él vino en mi favor, auxilio y perdón. Llena mi corazón, quiero ser como Él, creciendo como Jesús, para siempre lo mejor, pues Él me da el ejemplo de obediencia y rectitud, me muestra su amor y alegría el corazón. Quiero ser fiel, creciendo como Jesús. Mi Jesús vivió y creció, entregado al Creador. De temprano él oraba y estudiaba con fervor. Él crecía en sabiduría, en gracia y amor. Él vino en mi favor, auxilio y perdón. Llena mi corazón, quiero ser como Él, creciendo como Jesús, para siempre lo mejor, pues Él me da el ejemplo de obediencia y rectitud, me muestra su amor